Descubrí que mi esposa tenía una segunda vida en redes sociales. No era una cuenta privada para amigas, ni un perfil profesional. Era una fantasía cuidadosamente construida. Descubrí por accidente que mi esposa tiene un segundo perfil en redes sociales. El nombre de la cuenta era Samantha Blake. Mi esposa se llama Samantha Lewis. Solo había cambiado el apellido. Como si con ese pequeño detalle bastara para borrar casi 8 años de matrimonio, nuestra hipoteca, y lo más imperdonable, a nuestra hija de 5 años. En ese perfil, ella era soltera, sin hijos, vivía en otra ciudad. Lo más inquietante fue darme cuenta de que ese perfil tenía cientos de seguidores, hombres, y ella les respondía con una ligereza, un coqueteo y una seguridad que no veía en casa desde hace mucho tiempo. El nombre del perfil decía Samantha Blake, pero mi esposa se llamaba Samantha Lewis. Solo había cambiado el apellido, como si con eso bastara para crear una versión nueva de sí misma. No sabía si enojarme o si simplemente reírme de lo absurdo. Todo parecía una broma cruel. Cerré el teléfono. Caminé por la casa en silencio y la encontré en la sala, viendo una serie como si nada pasara. Estaba tan tranquila que por un momento me sentí el intruso. No le dije nada esa noche. Solo la observé. Cada gesto, cada palabra. Todo me sonaba distinto ahora. Durante los días siguientes, me convertí en un espía sin querer. Revisaba sus horarios, su teléfono, sus mensajes. Nada afuera de lo normal, pero cada vez que se reía con el celular en la mano, una punzada de celos me atravesaba el pecho. Una tarde, después de dejar a nuestra hija en casa de mi suegra, tomé valor y creé una cuenta nueva, un perfil falso. Usé una foto genérica, un nombre cualquiera, y en minutos ya estaba listo para seguir a Samantha Blake. En menos de una hora aceptó mi solicitud. Su respuesta fue inmediata, un mensaje privado. ¿Te conozco? Me quedé mirando la pantalla, con el corazón martillando contra las costillas, sin saber qué decir. Pensé en escribir algo tonto. Terminé escribiendo. No, pero me pareces interesante. Te ves como alguien que sabe lo que quiere. Esperaba un bloqueo. Esperaba un déjame en paz. En su lugar, llegó un emoji de sonrisa. Y luego, gracias. Eres muy amable. Leer eso me revolvió el estómago. Era la misma mujer con la que compartía cama todas las noches. Hablándome como si fuera un extraño, que apenas conocía. Pasé las siguientes noches observando cómo se comportaba con los demás. Publicaba fotos nuevas casi a diario. En un café, en un parque, incluso en lo que parecía un hotel. En ninguna se veía nada de nuestra vida juntos. Parecía una mujer disponible, ni un solo rastro de su familia. Hasta que vi algo que me hizo temblar. Una foto tomada en nuestro auto, la misma tapicería, el mismo llavero colgando del retrovisor. Pero el texto debajo decía, camino a una nueva etapa de mi vida. Fue entonces cuando entendí que no era solo un juego. Ella estaba ensayando una versión de sí misma sin mí. Esa noche no dormí. Me quedé viéndola mientras dormía a mi lado, preguntándome en qué momento se había ido de verdad. Cuándo mi amor se había convertido en un obstáculo para su libertad. Y al amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a escribirle desde ese perfil falso. No para coquetear, sino para entender quién era Samantha Blake y qué planeaba hacer con mi esposa. Pasé casi una hora pensando qué escribirle. No quería sonar demasiado interesado, pero tampoco distante. Al final, solo puse, parece que te gusta viajar. ¿A dónde irías si pudieras hacerlo ahora mismo? Era una pregunta tonta, pero funcionó. A los pocos minutos respondió, probablemente a San Diego. Me gusta el mar y allá nadie me conoce. Esa última frase me dejó helado. Nadie me conoce. Era exactamente lo que parecía buscar. Desaparecer. Empezar desde cero. Ser alguien más. Durante los días siguientes, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Ella hablaba con esa mezcla de ligereza y sinceridad que había perdido conmigo hacía mucho, contaba anécdotas, hablaba de sus planes, de lo cansada que estaba de su trabajo y de algunas personas que la hacían sentir atrapada. Nunca mencionó que estaba casada, nunca habló de nuestra hija, y cada vez que la veía sonreír frente al teléfono, entendía que estaba hablando conmigo sin saberlo. A veces me daba rabia, otras veces una tristeza que no podía explicar. Era como ver a una versión de ella que yo ya no conocía. El juego cambió la dinámica en la casa de una manera retorcida. Mientras cenábamos en un silencio tenso, ella escribía emocionada en su teléfono bajo la mesa. Y yo, sentado frente a ella, observando en silencio cómo ella sonreía y disfrutaba, mirando su teléfono. Cuando preguntaba, solo decía que se había acordado de un chiste, sin que ella supiera que yo ya sabía lo de su vida secreta. Me sentía fatal, verla tan radiante, algo que nunca hacía conmigo. Todo por estarse escribiendo con perfectos desconocidos y no me iba a quedar cruzado de brazos.
Así que un día me atreví a preguntarle, desde el perfil de Julián, probando terreno, ¿estás en una relación? Tardó en responder. Casi una hora. Yo estaba temblando, esperando algo que no sabía si quería leer. Finalmente contestó. No. Lo estuve, pero ya no. Ahora solo quiero enfocarme en mí. Tuve que sentarme. Me ardía la garganta. No podía creerlo. No solo negaba nuestra relación, negaba toda nuestra vida juntos. La mujer que me había dado un beso en la cocina antes de la cena, esa misma que juro ante el altar que estaríamos juntos en las buenas y las malas. Esa noche dormí en el sofá. No porque discutimos, sino porque no soportaba verla dormir como si nada pasara. Durante la semana siguiente, sus publicaciones cambiaron. Subía frases sobre renacer, cerrar ciclos, aprender a ser libre. Muchos hombres comentaban con corazones y cumplidos. Ella respondía a todos, y yo, desde mi cuenta falsa, seguía observando cada movimiento, intentando no perder el control. Hasta que un día algo cambió. Publicó una historia, una copa de vino sobre una mesa, y el texto, cena con alguien especial. No reconocí el lugar, pero sí el vestido. Era el mismo que había comprado hace un mes para una cena de trabajo. Me quedé quieto, viendo la pantalla, sintiendo un nudo en el pecho. ¿Era posible que hubiera llevado su mentira más lejos? ¿Que realmente estuviera viéndose con alguien? Y así poco a poco las llegadas tardes fueron en aumento. Las excusas, incluso para ver una película juntos, cada día iban en aumento. Comenzó a volverse más fría. De pronto parecía más un recuerdo que alguien viviendo en esa casa. A su hija ya casi no la veía. Esa niña que con la ternura de su edad siempre preguntaba por su madre. No sabía qué decirle. ¿Cómo le dices que su madre está haciendo contenido para sus redes? ¿Cuándo te dice que está trabajando? En vez de estar disfrutando con su familia, al parecer Samantha solo tenía una idea en la cabeza: la diversión y pasarla bien. Se sentía joven, se arreglaba cada vez mejor. Solo decía que tenía que ir más presentable a su empleo y poco a poco se iba separando de todo apego. Lo que con tanto esfuerzo habíamos construido durante largos años. Al día siguiente, cuando llegó a casa, traía una sonrisa distinta. Se había arreglado más de lo habitual. Tenía el cabello suelto, un perfume nuevo. Le pregunté cómo le había ido en el trabajo y me respondió sin mirarme. Normal. Esa noche, mientras se duchaba, revisé su bolsa. No suelo hacerlo, pero ya nada me parecía normal. En uno de los compartimentos encontré un recibo de restaurante. Austin, Texas. No podía ser, decía la fecha del día anterior. Ella había dicho que había pasado todo el día en el trabajo, aquí en Denver. Sentí el corazón golpearme el pecho. No entendía cómo, ni por qué, pero algo dentro de mí se rompió. Cerré el recibo, lo guardé donde estaba y salí al patio. Lloré en silencio, sin saber si de rabia o decepción. Al día siguiente, me conecté desde la cuenta falsa. Le escribí: ¿Tuviste una buena cena anoche? Ella respondió con un emoji de risa. Sí, fue una noche especial y maravillosa. Y luego, sin que yo preguntara más, agregó: me encantaría repetirlo pronto. Le estaba hablando a otro. O quizá a mí, tratando de seducirme. No importaba. Lo que importaba era que ya no sabía quién era la mujer que dormía a mi lado. Cuando regresó del trabajo ese martes, la encontré tarareando una canción mientras se quitaba los tacones. Se veía radiante, con esa energía eléctrica que solo aparece cuando alguien se siente deseado por un extraño. La miré fijamente, buscando alguna grieta en su máscara, algún rastro de culpa en sus ojos. Pero solo encontré una indiferencia gélida. Me dio un beso rápido en la mejilla y se encerró en el baño para cambiarse, dejándome solo con el silencio de la casa y la pantalla iluminada del celular. Desde ese día, cada que ella estaba en la sala contestando mensajes de su trabajo, no podía pensar en nada más. Que ella seguro se estaba escribiendo con otros hombres. Me preguntaba si yo era el único que no sabía nada, o si simplemente se había vuelto experta en segmentar su vida en compartimentos estancos, donde yo ya no encajaba. Me sentía como un idiota sosteniendo una vida que ya no existía. Me cuestionaba si todo nuestro matrimonio había sido una puesta en escena, o si ella se había despertado un día y simplemente decidió que yo era un obstáculo para su verdadera identidad. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que permitía que su esposa lo borrara de su historia pública mientras él seguía pagando la hipoteca y haciendo la cena. La incertidumbre era un ácido que me quemaba por dentro, transformando mi amor en una curiosidad morbosa y venenosa. Decidí que ya no quería ser el espectador pasivo de su traición. Si Samantha Blake amaba a los extraños, yo me convertiría en el extraño, más fascinante que jamás hubiera conocido. Así que desde mi perfil falso, me convertí en Julian, un arquitecto de 38 años, con un gusto sofisticado por el arte, un aire de misterio y una seguridad que yo mismo había olvidado tener. Esta vez ya no sería un simple observador de sus salidas y sus aventuras. Así que me decidí a ver si podía enamorarla con ese perfil falso,
y empecé a proyectar una versión de mí que no conocía el miedo ni la duda. Me sentía como un arquitecto construyendo un puente hacia una mujer que vivía en la habitación de al lado, pero que se sentía a miles de kilómetros de distancia. Le enviaba mensajes desde el perfil de Julian que la hacían morderse el labio inferior y sonreír sola. La veía brillar, con los ojos iluminados, mientras me decía que la cena de pollo estaba un poco seca. Era una tortura psicológica perfecta. Ella estaba cayendo rendida a los pies de mi reflejo editado, mientras despreciaba al hombre real que le pasaba la sal. Parecía que había olvidado cómo amar la vida. Una noche después de cenar la observé mientras lavaba los platos. Se veía tranquila. Le dije que se veía cansada. Ella solo murmuró que había tenido un día largo, y ahí estaba yo, sabiendo que en ese mismo momento, si abría el celular, podría ver cómo escribía mensajes llenos de energía y risas al extraño que la hacía sentir viva. Mi propia esposa estaba viviendo una doble vida, y yo era parte de ella. Esa contradicción empezó a obsesionarme. Sentía que debía seguir, descubrir hasta dónde. A medida que nuestra relación virtual avanzaba, el perfil de Samantha Blake se volvió agresivo, casi voraz. Empezó a subir fotos que me dejaron sin aliento, no por el deseo sino por la audacia. Vestidos de diseñador que nunca había visto en el armario, encajes negros que rozaban lo prohibido y tacones que costaban más que nuestra última factura de electricidad. Eran imágenes tomadas en hoteles boutique y lounges privados, lugares donde ella no debería tener acceso si estaba trabajando hasta tarde. Ya no eran solo selfies, eran declaraciones de una vida de lujo financiada por la mentira y la validación ajena. Lo más irritante era verla presumir sus salidas con amigos. Subía historias brindando con copas de cristalmente finas junto a hombres que, al igual que yo, habían sido pescados en la red de su falsedad, gente que ella llamaba almas afines, y con quienes compartía risas escandalosas en fotos borrosas de clubes nocturnos. Me daba náuseas verla tan cómoda en ese círculo de desconocidos, personas que solo conocían la versión superficial de ella, mientras yo sostenía la carga de los problemas reales, las facturas y la crianza de nuestra hija. Pero con Julian todo iba en ascenso, poco a poco, comenzamos a hablar de cómo liberarnos de las ataduras, de un día salir, simplemente tomar el auto e irnos lejos, a donde nadie nos conozca. De cómo se sentía atrapada en una monotonía angustiante y un trabajo asfixiante que la tenía presa, mientras veía cómo sus años se le escapaban como agua en los dedos. No lo decía directamente, pero ella ya estaba cansada de su familia. De pronto, algo llamó mi atención. Sus seguidores habían organizado una fiesta. Reunión para el siguiente viernes. Me quedé pensando. ¿Desde cuándo hace esto? Los celos me comenzaron a comer y pensé en ir. Esa fiesta cruzaba ya todos los límites permitidos. Al día siguiente, empezaron a llegar las facturas. Todos esos lujos tenían que salir de algún lado y estaban saliendo de nuestros ahorros, pues al parecer ya su dinero no le alcanzaba para costear esa vida, así que llamé a mi abogado el martes por la mañana, con la voz quebrada y la respiración agitada. Le pedí que empezara a mover todos nuestros ahorros a una cuenta secreta, creando un fideicomiso blindado para nuestra hija. No podía permitir que el delirio de grandeza de Samantha nos dejara viviendo en la calle mientras ella coleccionaba elogios de desconocidos. El abogado comenzó a mover todo sin preguntar mucho, y fue cuando le dije si podríamos proceder legalmente, él fue tajante. Sin pruebas concretas de malversación o una separación formal, no podía quitarle un centavo sin que ella pudiera demandarme por robo, o proceder legalmente contra ella. Necesitaba evidencia, algo tangible que demostrara que ella estaba dilapidando el patrimonio familiar en una fantasía. Así que comencé a idear un plan para obtener pruebas. Una noche, mientras ella estaba por dormir, entré al baño y le mandé un mensaje. Estaba convencido que esas semanas de doble vida ya eran suficientes para saber qué tan lejos ella podría llegar. El teléfono de Samantha se iluminó en la mesa de noche. Era una notificación de Instagram, un mensaje de mi cuenta falsa, que iría a la fiesta del viernes siguiente. Solo vendré si tú estás ahí, y si vienes, quiero que lleves ese vestido rojo que publicaste ayer. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero estaba por cerrar la jaula de la trampa y le dije, y si ya estás lista vamos lejos, dejemos todo, después de esa fiesta comenzaremos en otro lugar. No estaba seguro de si estaba jugando con fuego o si ya me había quemado por completo, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. No lo pensó mucho y dijo, está bien, comencemos en otro lugar. No dudo ni un segundo. La misma mujer que le daba pereza ir con su familia a las hamburguesas un domingo por la mañana. Estaba aceptando una salida con un extraño que acababa de conocer hace semanas, y dejarlo todo sin arrepentimiento. Había aceptado de una, sin dudar. Me sentía fatal, pero a la vez liberado. El fin de todo esto estaba cerca, literalmente, y que solo me conocía a mí por una foto genérica que saqué de internet. Haciendo planes para fugarse con él.
Sabía que el viernes ella me diría que tenía una reunión importante en la oficina, si el abogado quería pruebas. En esa fiesta iba a conseguir muchas, y yo ya tenía el traje listo para recibirla. Entonces, la fiesta del viernes dejó de ser un juego de celos para convertirse en una misión de inteligencia. Ya no se trataba de saber si me engañaba, sino de documentar la magnitud del desastre. Si Samantha estaba dispuesta a dejarlo todo por un extraño, yo me encargaría de asegurar que lo único que dejara fuera su orgullo, y no el futuro de nuestra hija. Me pasé los siguientes días planeando cada detalle, coordinando con el abogado y preparando la cámara de mi teléfono para capturar la traición en alta resolución. Mientras como Julian los mensajes iban escalando en algo que hasta a mí me daba miedo, su nivel de descaro era total. La Samantha que yo había conocido ya no quedaba nada. El jueves por la noche, la tensión en la casa era casi palpable, una electricidad estática que hacía que cualquier roce casual se sintiera como una descarga eléctrica. Samantha estaba radiante, moviéndose por la casa con una urgencia nerviosa, probándose el vestido rojo que Julian le había exigido. Me miraba como si yo fuera un mueble más de la sala, un objeto inanimado que no interfería con su ascenso hacia esa nueva vida. Cada vez que sonreía al teléfono, sentía que me arrancaba un pedazo de piel, pero mantenía la máscara de indiferencia, esperando el momento exacto para cerrar la trampa. El viernes llegó con una frialdad quirúrgica. Ella me dio un beso seco en la mejilla y me dijo que tendría una reunión maratónica que se extendería hasta la madrugada. «No me llames, cariño, estaré muy ocupada. Ya te lo compensaré», dijo, cerrando la puerta con un clic seco, dejando tras de sí el rastro de un perfume caro que ya no reconocía. Me quedé solo en el silencio sepulcral de la casa. Me preparaba para ir a la fiesta. No iba a la fiesta como el esposo traicionado que mendiga atención. Iba como Julian, el arquitecto sofisticado, listo para darle a su esposa la noche más memorable, y la última, de su doble vida. Llegué al evento con el abogado y me mantuve en las sombras, observándola desde la distancia. Samantha se movía por el lugar con una soltura animal, riendo con una intensidad que nunca dedicó a nuestra familia. Tomaba copas de vino una tras otra, dejándose llevar por la validación constante de aquellos que solo conocían la fachada de Samantha Blake. Me acerqué lentamente, capturando cada interacción inapropiada con la cámara de mi teléfono, mientras el abogado adjuntaba todo en una carpeta, sintiendo cómo la rabia se transformaba en una fría y absoluta satisfacción. Pero entonces, el mundo se le vino encima de la manera más brutal. Justo cuando ella se inclinaba para susurrarle algo al oído a un tipo cualquiera, yo salí de las sombras y le envié el último mensaje. «Ya llegué. Voltea. Estoy detrás de ti». Ella volteó. No le grité, no hice un escándalo. Simplemente saqué mi teléfono, abrí el chat de Instagram y se lo puse frente a la cara. La pantalla brillaba con el perfil de Julian. La expresión de Samantha cambió instantáneamente. La sangre huyó de su rostro, dejando una palidez cenicienta. El cristal de la copa que sostenía vibró antes de resbalar de sus dedos y estrellarse contra el suelo, salpicando su vestido rojo de un vino que parecía sangre. El silencio que siguió al estruendo del cristal fue ensordecedor. Ella abrió la boca para hablar, buscando la palabra adecuada para salvarse, pero yo no le di espacio para ninguna mentira más. Con una calma que me sorprendió, saqué del bolsillo interior de mi chaqueta un sobre manila y se lo entregué. «Julian no existe, Samantha», le dije con una voz gélida que ni yo mismo reconocí. «Solo fui el espejo donde pudiste ver lo vacía que estaba tu nueva identidad». Ella intentó alcanzar mi brazo, sus dedos temblando mientras el maquillaje comenzaba a correrse por sus mejillas. «Esto no es lo que parece, verás. Fue un error, perdón», repetía una y otra vez. Pero sus palabras ya no tenían peso. Eran solo ruido comparadas con la evidencia de los miles de dólares que había dilapidado en una fantasía de plástico, y con los documentos de divorcio y congelación de cuentas que sostenía en sus manos. Me giré sin responder, dejándola sola en medio de la pista, rodeada de extraños que ya no la miraban con deseo, sino con la curiosidad morbosa de quien presencia un accidente en la carretera. Caminé hacia la salida sintiendo que me quitaba un peso muerto de encima, aunque el pecho me ardiera. Al llegar al estacionamiento, borré la cuenta de Julian y bloqueé el perfil de Samantha Blake con un solo movimiento del dedo. Mientras arrancaba el auto, miré por el retrovisor, y vi que ella seguía allí, pequeña y ridícula en su vestido manchado, gritando mi nombre en un lugar donde ya nadie la conocía. Ahora empieza su verdadera vida sola, la única versión de sí misma que no puede editar con un filtro. Yo pedí la custodia total de nuestra hija, cancelé todas las tarjetas adicionales y blindé su futuro. No volveremos a hablar de ella en esta casa. Solo me queda una tarea pendiente, la más difícil de todas. Algún día, tendré que sentarme con mi hija y explicarle, con la mayor delicadeza del mundo, por qué su madre nos cambió a nosotros por un desconocido que conoció en una pantalla.
Pero hasta ese día, yo seré su padre, su hogar y su verdad. Y eso es algo que ningún perfil falso podrá jamás arrebatarle.